buckle down. Bienvenidos al curso de Angular, mi nombre es Johan Latorre. En este capítulo vamos a conocer lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, acá coloqué un nuevo botón que se llama modificar. Y fíjense que está pegado al botón de registrar que ya teníamos de las partes de los videos anteriores. Entonces esto es lo nuevo que nosotros vamos a hacer. Pero en la parte anterior nosotros tratamos un video sobre el front y luego otro video sobre el back. ¿Para qué? Para nosotros hacer este tipo de método que nosotros tenemos acá para seleccionar los datos y que esos datos de algún registro que nosotros tengamos, porque estos registros están en la base de datos, cualquiera de estos registros pues aparezcan acá en el formulario, y al modificarlo nosotros y le demos acá en el botón de modificar, pues se nos modifica el registro que está en la base de datos. Entonces para eso pues nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que voy a oprimir acá donde dice Claudia Janet Díaz, oprimimos seleccionar y fíjense que acá en este formulario que ya tenemos acá dice Claudia Janet Díaz, claudiadiaz@gmail, olor a avena, pie de manzana, y es un pie de manzana muy rico. La idea de esto es que esta es una de las funcionalidades que necesitamos para hacer el de modificar. Primero pues que nos permita seleccionar tal cual como nosotros lo vemos acá. Después, por ejemplo, le cambiamos el nombre. Vamos a colocarle aquí Patricia. Y vamos a colocarle Diana. Patricia Diana. Y cuando nosotros le demos modificar, fíjese que nos sale esta ventana y nos dice modificado con éxito y dé clic en el botón. Cuando lo prememos OK, acordémonos que nosotros modificamos el que decía Claudia Díaz y aquí dice ahora Patricia Diana. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver en este video. Cualquiera de estos datos se puede modificar. Entonces vamos a pasar a mirar cómo se hace esa implementación. Este video va a tratar sobre el front solamente y el otro video va a tratar sobre el backend. Entonces en este caso en el front tenemos que irnos hacia donde nosotros tenemos nuestra Angular, que es nuestro editor, y nos vamos a ir al componente que nosotros tengamos. Pero antes de empezar este componente, fijémonos lo siguiente. Cuando nosotros modificamos un registro, vamos a colocarle por ejemplo Claudia Díaz y coloquémosle 5086 y le demos modificar. Fíjese que sale esta ventanita que ya habíamos visto anteriormente. ¿Cómo se hace esa ventana? Primero que todo, para hacer esa ventana, porque varios me están preguntando que a ellos no les funciona. Para hacer esta ventana tenemos que ir y en la parte donde nosotros tenemos el módulo.ts, el principal de nuestro Angular, tenemos que ir hacia donde dice, vamos a mirar, por acá lo debo tener. Vamos aquí más abajo, acá. Donde está este swingaler.js. Este swingaler, esto es algo que nos permite, pues es una página que nos da una especie de API para que nosotros podamos pues hacer más fácil todo lo que son las ventanas emergentes sin nosotros utilizar nada de JavaScript en este caso. Entonces fíjese que es .js porque esta página nos permite enlazar allá a APIs que ellos ya tienen hechas con JavaScript. Cuando nosotros le damos aquí adentro, fíjese lo fácil que es hacer una ventana. Nosotros estamos utilizando la de modificar, entonces para modificar tenemos que hacerle una función ventana 3, ¿cierto? Que sería de tipo función, y con este pequeño código que nosotros tenemos aquí es que nos aparece esa ventana que nosotros tenemos, esta que dice modificado con éxito y este chulito que aparece aquí que es animado. Entonces así de sencillo es. Ahora, ¿cómo hago para instalarla? Pues simplemente nos vamos a ir ahora al index.html, pero el principal. Y en el index principal, donde está la meta, arriba donde está el head, ¿cierto? Nos vamos a buscar esta línea de código, que este es el script que nos da esa página que nosotros tenemos de web alert, esto que tenemos acá. Entonces es copiarlo tal cual está. Recordemos que para que funcione pues ustedes tienen que tener internet, ¿cierto? Estar navegando en internet, si no, no nos va a servir. Pero lo que hace acá directamente es que cuando él carga por primera vez la página, él lo que hace es conectarse directo a esta dirección y directo a esto que dice swingalert 2@9, que es donde están todas las especies que nosotros tenemos en el swingalert, que nosotros tenemos por aquí de JS, donde nos permite hacer el tipo este de swan.fire.
Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Luego, ¿qué hacemos? Pues donde nosotros necesitemos hacer la ventana, esta ventana que nosotros estamos hablando, esta ventana animada, donde nosotros la necesitamos hacer, simplemente llamar la función que nosotros tenemos. Mi función se llama ventana 3 y ahorita les voy a mostrar desde dónde es que yo la llamo. Pero así de fácil es que nosotros podemos construir ese tipo de ventanas que están ahí. Ahora vamos a seguir. Entonces, lo primero que nosotros hicimos es irnos a primer componente.html, que acá es donde yo tengo el formulario. Ahora, aquí sí vamos a tener que explicar un poco más de lo normal porque hice varias modificaciones. Entonces, cuando ustedes revisan este formulario de contacto, esto ya lo teníamos de los anteriores, no cambié absolutamente nada de esto porque esto ya venía del video anterior, pero sí hubo un cambio que yo realicé. ¿En dónde? Yo realicé un cambio acá donde nosotros tenemos esta línea donde ya aparece el formulario. ¿Cuál formulario? Vamos a darle aquí a OK. Este formulario de aquí para abajo, que fue donde yo hice el cambio. Lo primero que hice, que fue, aquí yo tenía algo que se llama NGS Submit y llamábamos a un Submit. Ustedes lo pueden ver en el video anterior, acá estaba el campo, pero aquí teníamos un problema. Acá lo que estábamos diciendo con el NGS Submit es que todo este formulario que yo tengo con menor que for, todo ese formulario pues viajaran los datos solamente porque nosotros teníamos en ese momento el botón de agregar o el botón de registrar o el botón con el nombre que tuviésemos acá. Creo que era aceptar en los primeros videos. Pero lo que quiere decir es que cuando ustedes colocan ahí este tipo de for acá donde dice ngn submit, pues ese que nosotros teníamos lo que hace es que envía todos los datos con el primer botón que encuentra, y como solamente teníamos uno, pues no importaba, estaba bien hecho nuestro formulario. Pero en el momento que aparecen 2 o 3 o 4 o 5 o 6 botones y ya aparecen en esta parte, pues nos empiezan los problemas porque ya no podemos seguir utilizando nuestra directiva de Angular en NGS Submit porque ya tenemos más de 2 botones. Entonces, ¿cuál fue la modificación que se hizo? Primero que todo, dejar tal cual como nosotros tenemos, pero solamente hasta aquí, hasta donde dice la clase de for group, y quitarle el NGS Submit. Ahora, ¿en dónde yo estoy llamando el botón registrar y en dónde estoy llamando el botón modificar? Entonces, fíjense que esta directiva ya la teníamos del video anterior, de los 2 videos que vimos, de la parte que nosotros teníamos ahí para que nos llene el formulario con los registros. No tocamos absolutamente nada de eso, pero antes de terminar el formulario, porque fíjense que el formulario llega hasta acá, él viene desde aquí arriba donde nosotros tenemos el for group, ¿cierto? Que es donde empieza nuestro formulario, por aquí, este que nosotros tenemos, que dice que envíeme todo a contacto, y luego pues acá en esta parte cierra el formulario. Entonces, antes del cierre del formulario nosotros vamos a añadir este pedacito que tenemos acá. Aquí en este punto había una línea con un botón. Ese botón lo quitamos y lo que hicimos fue modificarlo por este código fuente que tenemos. Entonces, como está en el mismo formulario, ¿qué va a hacer? Si yo le doy clic en el botón registrar, porque recordemos que este botón se llama registrar y el otro se llama modificar, registrar y modificar, y que están como bootstrap, ¿cierto? Por eso es que iluminan así de esa forma. Entonces, cuando yo le dé clic en registrar, pues se va y me llama el método registrar, y si yo le doy clic en el botón modificar, pues va y me llama el método modificar que yo tengo allá. Entonces, así de sencillo es que nosotros hicimos la modificación en este formulario que tenemos actualmente. Ahora, ¿qué otra cosa hicimos? Pues para mirar nos vamos ahora a ir al componente.ts, y en el componente.ts cuando nosotros lo abrimos, es este que tenemos acá, pues ahora vamos a crear nuevamente, vamos a declarar una ventana 3. Recordemos que ese swing que nosotros habíamos visto anteriormente, este de swinaler, fíjense que yo le puse ventana 3. La otra tiene ventana 2 que era insertado con éxito, y la otra tiene ventana 1 que es eliminado con éxito. Si bajamos pues no encontramos más, fíjense, solamente son esas ventanas las que tenemos. Entonces en el TS que nosotros tenemos, pues aquí yo declaré la función 3, declaré ventana 1, ventana 2 y ventana 3. Esto ya venía en los videos anteriores, creo que este no lo teníamos, entonces lo creé ahorita. Y después de eso pues nos vamos acá. Esto ya lo hemos explicado en los videos anteriores, si no lo han visto vayan y lo miran. Este lo explicamos en el video anterior también,
que era para que nos llenara automáticamente el formulario. Y ahora ¿qué hicimos? Pues simplemente hicimos lo siguiente, llamamos aquí a una ventana 3, que esta ventana 3 es lo que nosotros tenemos de la ventanita esta que aparecía cuando nosotros hacemos una modificación de esta ventana para que él lo llame. Entonces le estamos diciendo, si en algún momento yo llamo a ventana 3, que es el método, pues llámeme al método que se llama ventana 3. Este ventana 3 es el que nosotros tenemos aquí en el swing que nosotros habíamos visto. Entonces si nosotros miramos el swing, viene, dice, encontró ventana 3 y me ejecuta este código que yo tengo acá. Pero la idea de esto es que vamos más abajo y aquí es donde empezamos a hacer varios cambios. Este del ng onIt lo vamos a dejar tal cual, porque acá es donde me valía si los campos del formulario están bien digitados, que no estén en blanco, que tengan mínimo, en este caso 6 caracteres la caja que está abajo, ¿cierto? Y pues más abajito, cuando nosotros miramos, aquí ya empezamos a cambiar las cosas. Entonces, recordemos que aquí nosotros teníamos, era un botón, pero ese botón lo vamos a cambiar en el HTML por el botón que nosotros tenemos aquí, que se llama registrar. Cuando yo le dé clic en registrar, fíjense que él dice, todos los datos que están en el formulario ya validados y como tal, envíemelos a la función que se llama registrar. Entonces yo le puse de nombre registrar. ¿El que hace? Se va para el TS y aquí en el TS mira y busca registrar. Como encontró registrar, dice, si todos los campos son válidos, entonces sígame bajando, pase por encima de este if, porque significó que todo está lleno, que todo cumple tal cual el formulario, y llámeme a this.insertar datos. Cuando le diga this.insertar datos, pues él se va a insertar los datos que nosotros tenemos, porque dice insertar datos, que sería este, me llama al servicio y va hasta donde tenemos el cron, ¿cierto? De allá de la parte del servidor, hace la consulta tal cual, manejando el servicio que tiene. Y aquí en este lado, cuando él retorna y nos dice que ya se registraron los datos, pues me llama a ventana 2. Este ventana 2, ¿qué hace? Ese ventana 2 pues viene y me llama a ventana 2, que es este. Y este me llama a la ventana 2 del swing, que nosotros teníamos por aquí de este swing. O sea que me va a decir insertado con éxito. Ahora, igualmente está funcionando lo que es la parte de modificar, pero en modificar vamos a tener un problemita acá, y es el siguiente. Cuando yo le dé clic en modificar, él me envía todos los datos que tiene guardados en donde, que tiene guardados este formulario. Pero recordemos que aquí me tomó bastante tiempo descubrir algo, y por eso era que me había demorado en subir el video, y es que cuando yo envío los datos desde este formulario por la parte de contacto, acá se envía el nombre, muy bien, se envía el email, se envía el asunto, o sea, todos estos datos que tenemos acá, pero para hacer modificación de esos datos necesito que me envíe este ID que yo tengo por acá. Y si ustedes se fijan en contacto, como yo lo tengo por acá, como lo estamos enviando a contacto, pues contacto, ¿qué me obtiene? Me obtiene los nombres, apellidos, el email, el asunto y todos los datos, menos el ID persona. Y recordemos que nosotros cuando hacemos eso, pues ¿qué hace? Simplemente lo que está haciendo él directamente con el ID persona es enviar el ID de esa persona. O sea, si yo le digo Manuelito y lo selecciono a Manuelito, estos datos se van a enviar por la parte de contacto, pero este ID no se va a enviar. Entonces ese era el inconveniente que yo tenía, y por eso era que no era capaz de hacer la actualización. Cuando ya me di cuenta, entonces tuve que hacer una pequeña modificación. Ahora, cuando yo le doy aquí en modificar los datos, ¿cierto? Me vengo para acá, así como hicimos con registrar. Le doy modificar los datos, se me va el nombre, se me va el asunto, pero no se me va el ID. Entonces, cuando yo hice esto, entonces hacemos acá y dice, si todo está correcto, llámeme a modificar persona. Me llamó al método modificar persona, y modificar persona es este que nosotros tenemos aquí, pero acá es donde empieza la solución que realicé. Entonces, como contacto solo, recordemos que no me envía el ID. Cuando nosotros hicimos el video anterior, nosotros decíamos que todos los datos, cuando él se los traía, cuando yo le doy acá a seleccionar y él se trae los datos, internamente en el componente .ts,
estoy llenando un tipo de estructura también con el ID. ¿Que cuál era ese tipo de estructura? Pues si nosotros nos vamos por aquí más arriba, encontramos que se llamaba contacto 2. O sea, le di seleccionar, él fue a la base de datos y se trajo todos los datos de esa persona hasta el ID persona que yo tengo. Entonces ya está almacenado en donde los datos al cual yo voy a modificar, en este caso el ID persona, en contacto 2, no en contacto. Entonces cuando yo hago el proceso idéntico a insertar, pero yo llamo a modificar, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Cuando él hace este procedimiento y dice listo, llámeme a modificar persona, me buscó a modificar persona, en esta parte cuando yo lo voy a enviar al servicio, a que me busque el servicio y me envíe los datos, no le voy a enviar el dato de contacto solito, o sea, no le voy a enviar este dato, porque este dato, si yo lo hago así, esto no tiene guardado lo que es el ID, sino los otros campos, mientras que contacto 2, como habíamos dicho, tiene todos los campos incluyendo el ID. Mientras que si nosotros miramos, por ejemplo, el insertar datos que está acá, que es igualito por el servicio, pues fijémonos que acá sí no necesitábamos el ID, porque el ID se forma de forma autonumérica ya en nuestro cron de la base de datos. Mientras que en este caso yo necesito es enviarle los datos que tiene actualmente contacto 2. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando yo le envío contacto 2, le va a enviar todos los datos que yo, por ejemplo, seleccioné, le va a enviar todos estos datos más el ID que él está almacenando, porque es lo que se trae de la base de datos. Cuando yo hago ese envío, pues se va al servicio. El servicio que agarra, el servicio que dice, viene por acá y me dice modificar, agarra los datos, pero ¿de quién? De contacto 2, mientras que si hacemos inserción es contacto. Acá me agarra los de contacto 2 porque viene incluido lo que es el ID de la persona. Después le vamos a decir vaya a nuestro HTTP y envíelo como .post, porque fíjese que el modificar persona y el insertar datos es igual. Son igualitos, pero está cambiando, es nuestro objeto que le estamos pasando. En este caso el parámetro es contacto 2, mientras que en insertar persona, ¿qué era contacto solo. Ahora le estamos diciendo, váyase de tipo post, envíeme los datos por debajo del formulario y ábrame un archivo que yo tengo allá en nuestro API de la carpeta del servidor que es el back, que se llama modificar persona, y envíele comprimido todos los datos en el JSON, pero ¿cuáles datos? Los de contacto 2, que en contacto 2, vuelvo y les digo, viene el ID de la persona, viene el nombre de la persona, viene el email, el asunto, etcétera. Entonces lo mandé comprimido. Y de esa forma, ¿qué hace? Cuando él envía los datos y como ahora sí lleva el ID, pues allá en el cron, en la parte del servidor, agarra el ID, agarra todos los datos, hace la modificación, me trae esa modificación, llegó nuevamente la modificación acá, me retornó la modificación ¿a dónde? Me la retornó al método modificar que yo tengo acá, o sea que acá me retornó todos los datos y ahora me suscribió al servicio que yo tengo. Acá están almacenados el mensaje que viene allá y el mensaje del cron decía que los datos, si fue realmente perfecta la modificación en la base de datos, pues se trae un mensaje que dice ok. Entonces dice, si ese me resultado es igual ok, llámeme a ventana 3. Ventana 3, ¿qué hace? Pues me llama acá donde nosotros teníamos, me llama a ventana 3, y ventana 3 que tiene por acá, llama a este ventana 3 que está en el swing, que nosotros habíamos visto del swing, el swing alert, y en el swing alert la ventana 3 dice modificación con éxito y dé clic en el botón Sussex. Cuando yo hago eso, pues aparece esta ventana que yo tengo acá y me dice que se modificó con éxito el dato que yo tengo. Ahora si nos regresamos acá y nos vamos nuevamente a modificar, pues lo que él hace es salirme la ventana y nuevamente ¿qué hago? Que él me actualice y me liste los usuarios con el llamándome el método que yo tengo de listar usuarios, y de esa forma acomodé lo que llama pues todo lo que es la parte del frontend, ya lo arreglé. Recordemos que me tocó arreglar tanto el HTML arriba, le cambié al formulario eso que habíamos visto de los botones, agregué el modificar y en el modificar le envío es contacto 2 porque es el que tiene el ID y los demás datos incluidos en lugar de contacto 1.
Entonces con eso pues ya estamos viendo cómo hace él para hacer la modificación. Pero recordemos algo importante, si ustedes no han visto el video anterior, ¿cierto? Que en el video anterior habíamos dicho que él lo que hace es llenar el formulario cuando lo doy en el botón seleccionar, me cambia los datos, entonces tienen que ir a verlo porque si no, no van a saber cómo se hace para modificar nuestro archivo que tenemos acá. Ahora, un extra que le vamos a agregar, fijémonos lo siguiente. Aquí los botones les va a quedar así feos porque les va a quedar pegados. Entonces podemos utilizar una propiedad que se llama de la parte de estilo que se llama margen. Y ese margen, ¿en dónde lo vamos a colocar? Nos tenemos que ir a la vista, que es donde está el formulario. Entonces la vista la tenemos en el HTML. Y aquí adentro, antes de la clase del botón, vamos a colocarle que me haga un margen de 10 px. Y cuando le haga eso se supone que el botón nos va, listo, aquí ya me compiló, el botón se nos va a separar y aquí ya está separado. Entonces con eso ya acabamos de explicar la parte del frontend, qué era lo que había que hacer para que se pueda hacer modificar. Y con eso que estamos cumpliendo ahora sí con todo el crew completo, que la primera era listar los usuarios registrados, borrar los usuarios registrados, mire, eliminado con éxito, se borró, vamos a borrar a Manuelito nuevamente. Se borró Manuelito. Ahora vamos a seleccionar y vamos a cambiar el dato de Polo. Vamos a colocarlo en Polo 5086 y le vamos a dar modificar. Dice modificado con éxito. Y cuando buscamos aquí, vamos a mirar en dónde fue que modificó. Dice Polo 5086, o sea que sí está modificando. Con eso ya tenemos registrar, tenemos lo que es borrar, tenemos lo que es seleccionar y tenemos lo que es modificar. Que si le quiero meter otro dato, entonces, bueno, de pronto ustedes se preguntarán, pero de esa forma como yo lo hice, ¿qué pasa si dejo el campo vacío? Fíjese que todos los datos están en constante movimiento dinámico, entonces esto de acá, él va a contacto mira si el campo está vacío, pero cuando envía los datos por modificar, los va a enviar como contacto 2, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces hasta ahí todo correcto. Que si sirve insertar, bueno, vamos a insertar otro, vamos a insertar a Andrea 34, vamos a colocarle andrea5 @hotmail.com, vamos a colocarle pay de limón y aquí vamos a seleccionar, bueno, supongamos que sea de manzana y aquí vamos a colocarle unas S y le damos registrar. Fíjese que cuando yo hago eso, dice Andrea 34, pie de manzana y puras S. También está funcionando el disertar. Entonces con eso ya terminamos lo que es el proceso de modificar de la parte del frontend. Ahora vamos a pasar a mirar cómo se hace la parte del back.